Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta noche tenemos al compañero Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María, como siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital y saludar a nuestros televidentes de Canal 13 Digital y a nuestros radiovidentes y también a nuestros internautas, ¿no? Sí, empezamos, Carlos, si te parece bien, con el tema. La semana pasada oíamos hablar de banco malo, banco bueno, no sé, para mí todos son malos, son entidades financieras sin alma y cuesta creer que la reestructuración de ese banco malo que va a costar hasta 15 años para ser rentable no cueste nada al contribuyente. Explícanos un poquito lo del tema, ¿qué es un banco malo? ¿Qué es un banco malo? Efectivamente, ¿no? Iniciaba tu intervención diciendo banco malo. Bueno, si hay bancos malos se supone que deberían de haber bancos buenos. Cosa de la que, sí, bueno, se queda ahí en el aire. Bueno, efectivamente lo que se está haciendo y lo que exige la Unión Europea, porque bueno, hay que recordar que la Unión Europea se creó un fondo de rescate a la banca nacional, a la banca española con problemas. Hay que recordar que tenemos una crisis financiera en España grave. Una de las claves principales de que nuestra economía no arranque, que estemos en momentos de no creación de riqueza, nuestro Producto Interior Bruto está disminuyendo. Básicamente una de las claves es que nuestra banca no tiene capacidad de financiar a la gente que quiere hacer negocios, a la gente que quiere invertir. No hay posibilidad de crédito, el crédito está cerrado, el crédito no circula. Hemos visto como muchísimas pymes, pequeñas y medianas empresas, bueno, pues han tenido que cerrar sus puertas porque sus pólizas de crédito se han cerrado. Hemos visto muchísimas empresas, no tan pequeñas, a lo mejor empresas medianas o de tamaño considerable, que tenían deudas importantes que les adeudaban las administraciones a estas empresas. Como no recibían una financiación, un adelanto por parte de la banca, pues también han tenido que cerrar, ¿no? Este es un problema grave. En España se ha destruido muchísimos millones de puestos de trabajo, pero también se han destruido muchísimos millones de empresas. Lo difícil es crear una empresa, y más en el marco actual en el que estamos nosotros en España, ¿no? Donde hay una burocracia excesiva en la que en muchísimas ocasiones nosotros hemos hablado. Y entonces, bueno, una de los cimientos básicos, uno de los pilares, si queremos invertir esta curva, es que empiece a fluir de nuevo el crédito, ¿no? Y si queremos que el crédito fluya, bueno, pues los bancos son los que dan los préstamos, y los bancos tienen que tener capacidad de dar crédito, no solamente a aprovisionarse de fondos, porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado de la reforma financiera, una de las cuales han sido que los bancos se deben de sus beneficios aprovisionar fondos para, en caso de quiebra de la sección del ladrillo, de la sección inmobiliaria, tengan recursos para pagarlo. Bueno, pues entonces pero bueno, esto está limitando la capacidad de maniobra de los bancos, verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decide desde Europa? Desde España se solicita un rescate a la banca por un valor de 100.000 millones de euros, pero bueno, hay condiciones, ¿no? Cuando tú pides algo, también te piden contrapartidas, y una de ellas es la de crear un banco malo, denominado banco malo, entre otras cosas, porque lo que se hace es que las entidades que han apostado demasiado por el sector del ladrillo, las que se han puesto en peligro o que están en peligro o están en quiebra, en auténtica y verdadera quiebra técnica, porque hay muchas entidades que aunque en sus balances tengan activos que hace 4 o 5 años verdaderamente eran activos, hoy esos activos no lo son. Estamos hablando de los activos tóxicos, los activos contaminados. ¿Por qué es lo que se hace? Bueno, pues se genera una entidad pública denominada Banco Malo, y la misión de este Banco Malo es la de comprar a las entidades que quieran, vender, que probablemente van a ser la mayoría de las entidades que están con problemas, sobre todo problemas en el sector del ladrillo, como es Bankia, como Caixa Nova Galicia, como la CAM, como la Caixa, la otra banca era la Caixa de Cataluña, ¿no? Bueno, pues todas estas bancas lo que hacen es vender al Banco Malo todos estos activos tóxicos o estos créditos que van a ser muy difícil que se puedan conseguir que se les devuelva el dinero que prestaron, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Entonces los bancos, por un lado, se entregan sus activos tóxicos a cambio de un dinero a estas entidades públicas, ¿no? Lo cierto es que no compras nada bueno, compras cosas malas, ¿no?
compras activos, compras préstamos que a lo mejor cobras o a lo mejor no cobras o a lo mejor cobras un 20% o un 30% de lo que del valor que tenían inicialmente. Esto básicamente es lo que es un banco malo. El objetivo del banco malo es nada más y nada menos que limpiar los balances de la banca, ¿no? Que las bancas, los bancos al vender, al quitarse del medio estos activos tóxicos, bueno, pues sus balances aparecerían de nuevo impolutos, limpios, tendrían capacidad de solicitar dinero para de nuevo poner en marcha el crédito en las entidades financieras, que vuelva a fluir el crédito de alguna manera. Funciona de esta manera, ¿no? Y los activos que compraría este banco malo, pues serían esos, los créditos que estaban sujetos a una condicionalidad o una capacidad de que puedan ser pagados muy pero que muy grande. Básicamente esta es la función. ¿Hay precedentes de esto? Sí los hay, ¿no? Alemania, Irlanda y creo que Suecia son precedentes bastante claros, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardará en recuperar este dinero? Porque claro, ¿quién pone el dinero? El dinero en definitiva lo pone el Estado, por lo tanto lo ponemos nosotros todos los contribuyentes. ¿Se recuperará el dinero hasta que se pone? Se supone que sí, 15 años aproximadamente, pero es fundamental que nuestra banca tenga capacidad, es importante, imperioso que la banca que trabaja en España, bueno, pues tengan capacidad de fluir crédito. También es cierto que, por ejemplo, que los bancos que se sometan o que pidan esta ayuda o que vendan estos activos tóxicos probablemente al banco malo, bueno, pues también tendrán que cumplir unas condiciones y unos requisitos muy precisos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo todos los bancos o las cajas que han solicitado ayuda al FROD, este fondo de rescate de ayuda a la banca, ¿no? Nacional, bueno, pues también se les ha condicionado en muchísimas cosas, los sueldos de sus directivos, sus indemnizaciones. Son demasiadas cosas que tampoco se sabe exactamente por dónde van a ir los tiros, pero que aproximadamente esto será lo que al final se haga, ¿no? ¿A qué ha venido, perdón, la señora Angela Merkel a España, que ha sido recibida, bueno, con demasiado ruido? A ver si Mariano está haciendo bien las cositas, darle la palmadita en el hombro a nuestro presidente Mariano Rajoy. Si crees que las relaciones entre Angela Merkel y Mariano Rajoy se han enfriado, porque antes se la consideraba su amiga del alma y un poquito, ¿crees que se ha deteriorado un poquito las relaciones entre ellos? Porque él también se ha refugiado en los brazos de Mario Monti y François Hollande. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que efectivamente Alemania es la locomotora económica. El liderazgo político el liderazgo económico conlleva un liderazgo político, ¿no? Es cierto que también las posiciones de Alemania, ¿no?, han sido muy tajantes en muchas cosas cuando les ha interesado, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años no había límites para que los estados financiaran los bancos, ¿no? Por ejemplo, Alemania se sumó a eso, ¿no? Y a los alemanes, que fueron uno de los que antes los alemanes pues probablemente compraban todo, ¿no? Sí. Fueron los que más invirtieron en deuda pública de alto riesgo, como por ejemplo Grecia, o también en las hipotecas subprime, en las hipotecas basuras, ¿no? Bueno, pues todo esto el gobierno alemán, bueno, pues lo solucionó, ¿no? Lo que sí es cierto es que esa posición de la que ellos parten ahora, la posición de la que aquí en muchas ocasiones hemos hablado, y me quiero referir, para no alejarme demasiado, del ámbito político, ¿no? La posición que había hace 6 meses, bueno, pues había una posición en Europa, un camino, una línea muy clara y muy rotunda, que lo marcaba Angela Merkel, seguido pero que muy de cerca por Sarkozy, ¿no? Lo cierto es que, bueno, que los electores franceses decidieron que Sarkozy no era la persona idónea para seguir representándolo, y esto ha conllevado cambios no solamente en Francia, sino también en la gestión y en la visión de la nueva Europa, ¿no?, o de Europa. Y por lo tanto lo que sí estamos viendo claramente, como hay un frente común, por un lado Alemania, y por otro lado está Francia, Italia y España. Pero de todas maneras hay que recordar, ¿no?, que porque por ejemplo cuando nosotros, después hablaremos del rescate blando, de la compra de deuda soberana entre 1 y 3 años por parte del Banco Central Europeo, bueno, decisiones que no le gustan a Alemania, pero hay que recordar que se han tomado muchísimas decisiones
que sí le interesaba en Alemania y que sí quería Alemania, ¿no? Esta es una realidad. La postura alemana siempre ha sido la predominante y lo sigue siendo. Y bueno, en algunos asuntos, como podría ser la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, en donde el Bundesbank o el presidente del Banco Central de Alemán, bueno, cuando se votó ayer, porque Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, toma una decisión, pero también están todos los presidentes de todos los bancos nacionales de cada país. Hay que recordar que el Bundesbank, el presidente del Banco Alemán, bueno, pues fue el que votó en contra. Y votó en contra y automáticamente explicó por qué votaba en contra, entre otras cosas, porque piensa que la compra de deuda pública en el mercado secundario de los países que tienen problemas con la deuda pública, bueno, pues es financiar a los gobiernos, algo que no debería ser así. Esa es otra realidad también. Pero bueno, lo que sí es cierto es que vemos por un lado a Alemania como da una de cal, bueno, y como también da otra de arena. Angela Merkel hoy en declaraciones de ayer, bueno, pues felicitaba a España de muchísimas medidas que se están tomando, pero siempre medidas que van en la línea de disminuir el gasto. Porque sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros aquí hablamos, y para no ser demagogia y para concretar un poco, cuando nosotros hablamos de la administración del Estado, bueno, la misión del Estado es la de garantizar unos servicios públicos esenciales. Hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de servicios sociales, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente este es el núcleo grande, ¿no? Bueno, y esto cada Estado puede gastar lo que cada Estado genere, ¿no? Nosotros no podemos estar endeudándonos para mantener nuestro estado de bienestar porque es algo que no es viable económicamente al final. Nosotros lo que tenemos que hacer, que también en esta televisión, en Canal 13 Digital, muchísimas veces lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, es que tenemos que ser más competitivos. Y por ejemplo, hoy en España tenemos un problema importante, grande, en la competitividad, porque en España hoy faltan 4 millones o 5 o 4 millones y medio de puestos de trabajo. Nuestra economía no es capaz de generar eso. Y eso no lo vamos a hacer comprando deuda pública, y eso no lo vamos a hacer gastando más en muchas cosas. Podemos realizar inversiones importantísimas en sanidad, o podemos aumentar los presupuestos en sanidad, en educación, en servicios sociales, pero al final el problema real es que nosotros no somos lo suficientemente efectivos, no somos lo suficientemente productivos y no somos lo suficientemente competitivos. Bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Y los escasos recursos, porque cuando nosotros hablamos de que está disminuyendo nuestro Producto Interior Bruto, el Estado se financia de la recaudación, y si disminuye la actividad económica, por lo tanto también va a disminuir nuestra capacidad de recaudación. En España tenemos un problema, hace 5 años no teníamos este problema, porque prácticamente teníamos un superávit económico. ¿Por qué? Porque nuestra economía era capaz de generar era capaz de generar una actividad económica lo suficientemente grande como para que el Estado se pudiera financiar completamente. Esto no está pasando ahora, y hemos visto cuáles son los defectos básicos y más importantes. ¿Por qué nos está pasando esto? En Europa hace 6 años, de cada 10 puestos de trabajo, 8 eran en España, ¿no? Hoy en Europa, de cada 10 nuevos puestos de parados, 8 son también en España, ¿no? Tenemos un problema estructural y tenemos un problema de que no hemos enfocado en nuestra economía. Nosotros hemos basado demasiado, quizás, que ya se ha dicho muchas veces aquí, en el sector del ladrillo, que al final no es viable económico. Tenemos que apostar por otras cosas. También es cierto que si queremos apostar por otras cosas, y es importante también recordarlo, porque no hay que ser a lo mejor tampoco demagógico, cuando nosotros hablamos de ser más competitivos, también necesitamos tener unas buenas infraestructuras. Por ejemplo, el caso concreto de aquí, de Gran Canaria, ¿no? Nosotros recibimos al año casi 4 millones de turistas, entre otras cosas porque tenemos unas instalaciones aeroportuarias excelentes, ¿no? Y eso cuesta dinero. Eso no es gratis, hay que pagarlo, lo tenemos que pagar entre todos. Hemos tenido que invertir, ¿no? Y ese es un ejemplo claro. A lo mejor hay otro tipo de inversiones, como por ejemplo en otras comunidades autónomas, donde se ha invertido dinero en el aeropuerto y no han aterrizado ni un solo avión. A lo mejor deberíamos de apostar, siempre intentar manteniendo nuestra inversión pública, pero también la realidad es la realidad. La cantidad de dinero, la cantidad de la que dispone el gobierno es limitada, no es una cantidad ilimitada. Por lo tanto, hay prioridades, y una de las prioridades
primero son sanidad, educación, servicios sociales, las pensiones y después viene la otra parte. Pero no es una parte que no le debemos de olvidar, es una parte que no solamente se realiza con inversión, también es favorecer y cambiar los marcos reguladores de muchísimos aspectos. Nosotros, y para eso están los políticos, y para eso están las administraciones, donde a veces la burocracia, bueno, pues traba de manera muy, pero que es muy veraz, lógica y que se siente muchísima inversión privada, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir esto y tenemos que disminuir nuestra maquinaria burocrática en algunos aspectos. O si la maquinaria burocrática, porque tiene que pasar muchos procedimientos, es grande, que lo sea, pero que sea efectiva y que sea rápida. Lo que no podemos hacer es cuando queremos invertir, cuando conseguimos un inversor para que invierta en Canarias, para que invierta en España, para que invierta en cualquier parte del territorio nacional, bueno, pues se encuentre con una telaraña de administraciones donde no se sabe por dónde ir. Yo creo que esto también es fundamental y creo que debemos de caminar por ahí, no solamente por la parte de la financiación. Esto también es muy importante, ¿no? Y por otro lado, cuando hablabas de lo de Angela Merkel, es cierto que la posición de Angela Merkel ha perjudicado demasiado al ciudadano español. Nosotros, los españoles, hemos realizado esfuerzos muy, pero que muy importantes. Podemos hablar de la ley del copago, podemos hablar de la subida del IVA, podemos del IBI también hay del IVA, del abaratamiento del despido, la reforma laboral, porque todas estas cosas nos hacen más competitivos y también aumentan nuestra recaudación. Esto también es una realidad. Todas estas cosas, bueno, se han realizado de una manera muy rápida, pero también son muchas cosas. Pero vamos a ver, Carlos, aquí está todo el mundo con lo mismo, con el tema del dinero y las perras y la lata del gofio, que es lo que importa al final. Pero, hombre, siempre es al trabajador, a la clase media trabajadora. ¿Y los más ricos qué hacen? María, ¿qué hacen los más ricos? O sea, yo llevarse creo que las los más perras, ricos tienen que colaborar. O sea, el dinero lo tienen en paraísos fiscales, eso está claro. Porque la amnistía fiscal, ¿para qué ha servido? ¿No? Por ejemplo, han habido casos muy, pero que muy increíbles, como fue, por ejemplo, la propia selección española, ¿no? Cuando ganó el Mundial de Sudáfrica, cobraron y pagaron y tributaron en Sudáfrica, ¿no? Porque tributaban al 21% y si venían a España y cobraban ese dinero en España, pues tributaban mucho más dinero, ¿no? Son cosas absurdas, pero son cosas que están ahí. Esos son ejemplos tajantes. La realidad es que en España la economía nacional, el 85% de los puestos de trabajo que se generan los generan la pequeña y mediana empresa. Esta es otra realidad también. ¿Y la pequeña y mediana empresa no tiene otra medida sino que despedir a sus trabajadores? No, yo creo que la pequeña y mediana empresa lo que tiene que hacer es ser más competitivo, ser más eficiente y que tenga capacidad de financiación. Se está trabajando para que la pequeña y mediana empresa tenga capacidad de financiación para que cumpla con sus obligaciones de pago a sus empleados, de pago a sus proveedores y para que circule el crédito. Yo creo que es fundamental. La pequeña y mediana empresa le cuesta mucho más financiarse que la gran empresa, que solamente representa el 15% de los puestos de trabajo en España, ¿no? Yo creo que esto por un lado, ¿no? Por eso yo creo que los que más somos, si nosotros, por ejemplo, cambiásemos las normas, ¿no? Y en el IRPF y necesitamos más recaudación, solamente lo aplicáramos a las personas que cobran más de 120.000 euros al año o que ganan más de $500.000 euros al año, bueno, pues probablemente al final el balance sería muy poco, porque hay muy pocas personas que están en esa parte de la curva. En cambio, la mayor parte, que son los trabajadores, son también los que están en la curva en la parte más grande de la curva, ¿no? Es normal, ¿no? Es normal, Carlos, que... Si no, no afectaría al final a la recaudación. ¿Cómo funciona la fórmula de rescate que ofrece Draghi a España? ¿Cómo va a funcionar esto? Hay que decir que, bueno, que esto porque de la palabra rescate es un poco tabú, ¿no? Ellos no hablan de rescate, el que habla mucho de rescate es el Partido Socialista. El Partido Popular, bueno, pues no tanto de rescate, o le quiere cambiar el nombre o lo dice de otra manera. Lo que sí es cierto es que las declaraciones ayer de Mario Draghi, donde fue claro y contundente que el euro era irreversible, ¿no? Eso es que se apuesta por todos los estados, y hay que recordar que la economía española, la economía italiana son una parte muy importante de la economía de la zona euro y por lo tanto también de la Unión Europea. También es cierto que los problemas graves que tiene España para financiarse es que, bueno, cuando va a emitir deuda pública
cumplir con sus objetivos o con sus obligaciones. Ahora en el mes de octubre hay que cubrir casi 30.000 millones de euros que se van a cubrir con la emisión de deuda pública de aquí a lo que queda a final de año. Bueno, pues se van a los mercados internacionales, pero claro, con una deuda al 6,5% o al 7%, bueno, pues eso es demasiado elevada. También hay que decir que son precios totalmente y absolutamente inflados por los especuladores, son precios totalmente que no son lógicos esos precios, ¿no? Si comparamos la financiación que tiene España con la que tiene Francia, con la que tiene Alemania, bueno, pues estamos hablando de que nosotros nos debíamos de financiar 5 puntos o 6 puntos por encima de lo que se financian los otros estados. Y no solamente los estados. Hoy un empresario alemán quiere invertir y bueno, pues tiene sus bancos, los bancos con los que trabaja el empresario alemán, tienen capacidad de financiación y lo financian, ¿no? Y por lo tanto van a poder generar y va a haber un reparto de riqueza en Alemania, ¿no? En España hoy, si hubiera un emprendedor que quiera invertir, que quiera realizar una inversión para generar riqueza, bueno, pues le costaría mucho, pero que muy mucho, ¿no? Por eso también hay una diferencia, no solamente a nivel Estado, sino a nivel privado también hay una diferencia importante. Bueno, pues estas cosas hay que modificarlas. Prácticamente todas las instituciones europeas, prácticamente todos los líderes europeos, la Comisión, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, están hablando de que es injusto, ¿no? Y además que no tiene sentido que la prima de riesgo de España y de Italia tenga el valor que tenga. Bueno, pues si hubiese un momento en el que ya nosotros no nos podemos financiar, porque es ilógico que vendamos nuestra deuda al 10, al 12, al 15%, que es prácticamente lo que le estaba pasando a Italia, a Grecia, o sí, Grecia, que también a Portugal, que también a Irlanda, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es que, bueno, pues el Banco Central Europeo ha tomado una decisión y es la de, en caso, hay una serie de condiciones importantes, porque aquí está todo condicionado 3 veces, ¿no? En caso de que los estados no tengan capacidad para cubrir sus déficits, porque al emitir deuda pública los intereses son demasiado altos, bueno, pues el Banco Central Europeo compraría deuda pública y además compraría deuda pública en el mercado secundario. El mercado secundario es ese mercado donde los que compran deuda pública en los estados después la intercambian o la venden, ¿no? La compraría ahí. Pero bueno, para esto hay una serie de condiciones importantes y una de las primeras es la condicionalidad de que el Estado que quiera que compren deuda pública de ellos en el mercado secundario lo tendrá que pedir, y además lo tendrá que pedir de manera muy clara. Es como entrar, es una parte, como decir, bueno, solicitamos el rescate, ¿no? Es a lo que tanto Angela Merkel ha insistido a España, ¿no? Y entonces básicamente cuando nosotros estamos hablando de este tipo de rescate concreto, de la compra de deuda pública a corto plazo de entre 1 y 3 años en el mercado secundario, bueno, pues se hará de 2 formas, ¿no? Para regular, para bajar la temperatura de esa fiebre, que son los tipos de interés, ¿no? Una, donde será una intervención total, como estábamos hablando del caso de Grecia, de Portugal y de Irlanda, donde, bueno, después el Banco Central Europeo, los hombres de negro, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional marcarían las reglas. Tú pides un dinero, nosotros compramos tu deuda, pero tú tienes que cumplir unos objetivos, y los objetivos no van, básicamente ellos te dicen, pues usted tiene que reducir su déficit. En el caso de Grecia, en el caso de Portugal y en el caso de Francia, si tú vas a reducir el déficit, para reducir tu déficit tú tienes que disminuir tus gastos, o aumentas tus ingresos o disminuyes tus gastos, pero la manera más rápida y más tajante es la de disminuir el gasto. Y además, sobre qué parte del Estado actúa la administración o el gobierno y los efectos son más rápidos, es claro y es tajante y es rotundo, es sanidad, servicios sociales y educación, porque actúan, entre otras cosas, porque son los sectores públicos, ¿no? Bueno, pues aumentando las jornadas laborales, disminuyendo los salarios, quitando las pagas de Navidad, quitando las pagas de... Bueno, estas son medidas que se toman de manera rápida y hoy lo publicas en el Boletín Oficial del Estado y ya en 2 semanas está surgiendo efecto. Hay otro tipo de medidas, como por ejemplo los bancos malos, o otro tipo de medidas como un abanico en grandes medidas donde reformas laborales, disminuir la administración, las trampas burocráticas, que también pueden beneficiar los ingresos o los gastos como mejor te convenga,
pero que tardan mucho más tiempo en ser efectivas. Estas medidas son muy, pero que muy rápidas, y fueron medidas que a estos estados que solicitaron este tipo de rescate se les impusieron. Usted, si usted quiere, creo que en Grecia primero fueron 100.000 millones de euros, después fueron otra cantidad importante, y además por objetivo. Usted hace esto y nosotros le damos el dinero. Usted puede cumplir, y hay que recordar que la situación de Grecia fue bastante complicada, que hubieron 2 elecciones generales, en la primera de ellas no había capacidad de generar gobierno, en la segunda parece que sí, y esta es una realidad. Por un lado, cuando estábamos más explicando en qué consistiría este rescate, estábamos hablando de este rescate duro. Después podíamos hablar del rescate blando, ¿no? Que sería básicamente que también los estados solicitaran, que sería más o menos, esto quizás podríamos hablar que hasta se ha hecho un poco, es para todos, pero más que nada pensando en España, ¿no? Pero no se cuenta toda la ciudadanía, o sea, realmente, ¿de qué habla Angela Merkel con Rajoy? O sea, ¿y qué es lo que realmente trasciende a la ciudadanía? No lo sabemos, realmente, porque la mayoría de las veces nos enteramos después mal y tarde, ¿no? A través de los medios de comunicación. Está claro que la postura, además, se ve claro, ¿no? La postura de Angela Merkel siempre va en la disminución del déficit. Todos estamos de acuerdo, además los políticos progresistas, los políticos conservadores, los conservadores, los liberales, cualquier ámbito, es que hay que disminuir el déficit público. La diferencia entre unos y otros es por dónde lo disminuimos, ¿no? Uno, aumentamos los gastos, aumentamos los ingresos vía impuestos, ¿no? Los ingresos no se pueden aumentar de otra manera, o reactivando nuestra economía, o disminuyendo los gastos, una de las dos maneras, o una combinación entre las dos, que prácticamente es lo que se está intentando hacer, ¿no? Entonces, pues hablarán de eso, ¿no? Angela Merkel felicitaba al Estado español, felicitaba al presidente del gobierno español por las medidas, y tantas medidas contundentes. Hay que recordar una reforma laboral, hay que recordar 2 reformas financieras, ahora viene una nueva tercera reforma financiera, la solicitud del rescate a la banca nacional, la intervención de bancos como eran Bankia, ¿no? En el caso que han sido nacionalizados prácticamente. Bueno, pues han tomado muchísimas medidas muy duras, ¿no? Y después también otro tipo de medidas como ha sido la de disminuir el gasto público. Hablamos sobre todo no de las pensiones, del copago, hablamos también de esto, ¿cómo se llama? El aumento de los impuestos. Bueno, muchas cosas que han sido todas y cada una de ellas, ninguna han sido medidas aplaudidas por los ciudadanos. A los ciudadanos no les gusta pagar más impuestos, a los ciudadanos no les gusta tener menos servicios, a los funcionarios no les gusta trabajar más horas, a los funcionarios no les gusta que le quiten su paga. Bueno, pues han sido medidas que van encaminadas a la disminución del gasto, no les gusta, pero bueno, es lo que tenemos. Tampoco podemos seguir aumentando nuestro déficit público, es inviable, no tenemos esa capacidad, y por lo tanto hay que tomar medidas y soluciones. Esa es la realidad. Carlos, no quería olvidar tampoco las elecciones en Estados Unidos, que son el próximo mes de noviembre. Esta semana se realizó la convención demócrata, con la intervención también de Michelle Obama, dando ahí un aspecto así maternal afectivo hacia su marido, y también los hispanos demuestran su apoyo, su fuerza al Partido Demócrata, con la intervención de determinados alcaldes, entre ellos alcaldes como el alcalde de San Antonio, del estado de Texas, o el alcalde de Los Ángeles, y la intervención también de determinadas actrices como Eva Longoria, apoyando al presidente, de la reelección del presidente Obama, entre ellos también la intervención del expresidente americano Bill Clinton. ¿Qué te parece el tema de la reelección de Obama, y sobre todo uno de los triunfos de el coger al tío al Obama, bueno, que ahora es el centenario, Obama no, al terrorista, Bin Laden, que le costó muchísimo dinero, muchísimo empeño, y sobre todo los republicanos hablan de que uno de los desastres del gobierno de Obama es el tema del empleo, la destrucción de muchísimo empleo, hay muchos más parados ahora. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la realidad es que Estados Unidos es la primera economía mundial. Estados Unidos representa el 25% del Producto Interior Bruto. Estados Unidos es un país muy importante. Estados Unidos, en concreto con España, tenemos muchísimas relaciones bilaterales conjuntamente con ellos, muchísimas inversiones conjuntas. Somos los mayores inversores en toda Sudamérica, entre Estados Unidos y España. Hay muchísima relación. Los Estados Unidos no toman muchas decisiones que afectan, por ejemplo, a Sudamérica, donde muchísimas empresas españolas tienen también inversiones, sin contar o sin hablar primero con
con los españoles, ¿no? Estados Unidos es un aliado, es un país importante, que es un país que tiene una democracia hace muchísimos años y que bueno, que ahora hay una nueva elección. Llevamos todo el año escuchando la convección, a ver a quién era el candidato republicano, quién era el candidato demócrata. Hay que recordar que en Estados Unidos, bueno, el sistema electoral es diferente y lo que se elige es un presidente, y el presidente, bueno, pues tiene una capacidad de gestión y una capacidad de decisión muy, pero que muy importante, ¿no? Bueno, que también está el Congreso o el Senado, como en España, pero bueno, que el presidente es una institución muy diferente que a lo mejor como lo podemos ver desde España. Esa es una realidad. La realidad es que las decisiones o las cosas que pasen en Estados Unidos van a afectar a los españoles, van a afectar a los europeos y van a afectar a todo el mundo. Lo cierto es que, bueno, la elección, el mandato de Obama no ha sido un mandato tan fácil, ha sido muy complicado. También ha sufrido lo que ha sufrido una crisis económica importantísima, de la que ellos, hay que recordar que la deuda pública estadounidense está más grande que nunca en toda la historia de la deuda pública de los países, ¿no? Hay que recordar eso, bueno, pero también tiene una prima de riesgo con la que pueden hacer frente, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues hay sectores importantes, como son los sectores hispanos, como son los sectores de la gente de color, o muchas minorías que tradicionalmente, bueno, pues son demócratas, ¿no? Esta es una realidad. También otra realidad es que Estados Unidos es un país donde el segundo idioma más importante es el español, y también nos afecta, ¿no? Hay partes de Estados Unidos donde se habla muchísimo español y hay muchísimos dirigentes políticos y alcaldes de ciudades importantes como Los Ángeles o como San Antonio, bueno, que también son de origen español. Por lo tanto nos afecta y hay una auténtica verdadera expectativa. Pero bueno, también la realidad y la estadística y las cosas que se notan es que es muy difícil que un presidente norteamericano no sea reelegido, ¿no? Yo recuerdo dos casos concretos. Uno fue cuando ganó las elecciones Ronald Reagan, ¿no? Que desbancó al presidente Jimmy Carter, ¿no? Que solamente estuvo 4 años. Y el otro fue, bueno, pues Billy Clinton, ¿no? Porque Billy Clinton fue un presidente, probablemente uno de los que más popularidad ha tenido en la historia de los Estados Unidos. Un presidente que cogió al país, que todavía no se habían dado cuenta, en un estado económico duro y difícil también, y bueno, también se aprovechó de la inercia de la situación, de la globalización del mundo, de esos empujes que hubieron en los años 90, que también desbancó al padre de Bush, ¿no? De George Bush, ¿no? Pero por lo general y lo normal, creo que son muy pocos, son muy contados los casos en los que los presidentes no son reelegidos. Hay que recordar que los mandatos en Estados Unidos son solamente 2, y que bueno, que el primer mandato, lo normal y en la gran mayoría de las administraciones norteamericanas, es que lo enfoquen a caminar y a mantenerse en el puesto, ¿no? Y donde realmente los presidentes demuestran exactamente lo que son o lo que pretenden, es básicamente en el segundo mandato, ¿no? Nosotros vimos en el caso de Bill Clinton cómo, bueno, pues intentó sacar una seguridad social, ¿no? En el segundo mandato, que no pudo, ¿no? Barack Obama, bueno, en este caso también ha tenido muchas trabas, pero va en ese camino, una seguridad social para todos los norteamericanos. Y bueno, lo que hay que esperar es desearle lo mejor a todos los candidatos, tanto a los republicanos como a los demócratas. Bueno, pues que le vaya bien. Lo que sí es cierto es que genera muchísima expectación, y también creo que es idóneo y es bueno, ¿no? Y además, a lo mejor siendo un poco egoísta, bueno, pues que esta noticia es una noticia muy importante, que de aquí a finales de año se va a reelegir el presidente norteamericano, y probablemente las primeras noticias y las primeras planas que salgan en todos los telediarios, en todos los periódicos, en todas las radios, bueno, pues en muchas ocasiones serán hablando de las elecciones de Estados Unidos, y a lo mejor no hablando de los problemas que tenemos en España de financiación, que es malo. Es bueno que España salga un poco de la boca o de los titulares de los periódicos, en el sentido de que no tenemos capacidad para financiarnos, que tenemos problemas, bueno, y que hablen de las elecciones norteamericanas. Por eso yo creo que es bueno y nos viene bien en este caso las elecciones a los españoles, ¿no? Carlos, ¿qué opinas del Fondo de Liquidez Autonómico? Porque la mayoría de los vencimientos, en este caso del Tesoro Canario, que son 518 millones de euros, se concentran en el último trimestre. ¿Es bueno acudir a ese fondo de liquidez autonómico o es malo, es perjudicial desde el punto de vista de que dependeríamos siempre del Ministerio de Economía y Hacienda, o sea, de la Administración Central?
Bueno, yo creo que no es malo depender de la Administración Central, ni tampoco es malo depender de la Administración Canaria. Yo creo que cada uno tiene sus competencias y sus obligaciones. Lo que sí es cierto es que este fondo de liquidez, yo he oído al vicepresidente del Gobierno de Canarias, bueno, y al propio presidente, y creo que al consejero de Economía o el viceconsejero, bueno, pues en varias ocasiones decir que no íbamos a solicitar este fondo de liquidez porque había, ¿no? Nosotros sabemos que ese vencimiento de más de 500 millones de euros no es una cosa nueva que se haya generado ahora espontáneamente, es algo que se sabía ya hace pero que mucho tiempo. Supongo que el Gobierno de Canarias lo habrá previsto. Y bueno, la decisión va a ser la que tome el Gobierno de Canarias. Ellos van a ser, hemos visto como comunidades autónomas, como Cataluña, creo que Valencia, creo que Murcia, bueno, pues lo han solicitado. La han solicitado, algunos en cantidades concretas, creo que Cataluña 5.000 millones, bueno, pues Canarias serían en 500 millones. ¿Hay que ver en lo que afecta? Pues la verdad es que eso habrá que verlo, porque no está muy claro bajo qué tutela te pones dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, ¿no? Supongo que habrán condiciones, si te prestan este dinero, tú tendrás que devolverlo de alguna manera u otra, ¿no? Eso también es una cosa que es lo mismo, más pequeño, que es lo que pasa si España solicita el rescate, ¿no? Si solicitamos el rescate, pues hay que cumplir una serie de condiciones. ¿Y la salida del euro, como indica Llamazares, como planteas Llamazares? Y bueno, yo creo que la salida del euro es total y absolutamente... disparate. Es algo malo, yo creo que es algo malo. El euro nos hace ser más competitivos, ¿no? El euro nos hace ser más fuertes, y es cierto que nuestra moneda única, que el euro, ha funcionado más o menos bien hasta que hemos tenido estos problemas de la crisis de la deuda. También es cierto que en Europa las cosas, quizás siempre podemos decir que Europa es diésel, ¿no? Que va despacito y da pasos muy lentos en muchas cosas. Hemos visto como en un año... bueno, se ha cambiado muchísimas cosas dentro de la Unión Europea, y probablemente en los libros de historia dentro de 15 o 20 años, cuando se hable o cuando se estudie lo que ha pasado en Europa en estos años con los problemas de la deuda soberana, bueno, ha sido prácticamente una revolución, ¿no? Hemos visto cómo de repente el Banco Central Europeo tiene la capacidad de comprar deuda pública de los estados con problemas. Vemos cómo la Unión Europea tiene capacidad para rescatar a los países. Y además estos países tienen que dar un montón de soberanía a la Unión Europea para que esto ocurra, ¿no? Estas eran cosas que no se pensaban. Lo que sí es cierto es que si tenemos una moneda única necesitamos una política fiscal común. Y si queremos una política fiscal común, bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo en nuestros presupuestos y en que no gastamos el dinero. No puede haber países que derrochen, bueno, y que otros hagan sacrificios. Tiene que ser un objetivo colectivo entre todos, donde todo debe estar ponderado y moderado. Y lo que a lo mejor nos gusta es que un país de repente, bueno, pues quiera prestar muchos servicios sociales, y otros países, bueno, pues no den esos servicios sociales, pero sí paguen muchos impuestos. Bueno, pues por eso tenemos que tener una política fiscal común, y por eso y también se deben de generar muchísimos mecanismos, como podríamos hablar aquí de los eurobonos, ¿no? Creo que es algo a lo que llegaremos al final, donde la deuda pública de los estados que forman la Unión Europea o la Unión Monetaria Europea están respaldados por el compendio total, porque en realidad esa es una realidad hoy. La deuda pública española, si así lo solicitase el Estado, estaría respaldada por todos los europeos. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, que forma parte de la Unión Europea, que somos todos los europeos, van a comprar deuda en el mercado secundario para disminuir el valor o el precio de esta deuda pública. Esta es una realidad. Carlos, te quería preguntar si el señor Rajoy tiene su bola de cristal, no sé si está empañada o la tiene bastante limpia, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es algo que está ahí, que él dice que no, que lo tiene ahí, pero que no lo va a tocar. ¿Crees que está esperando a que se celebren las elecciones autonómicas del País Vasco y en Galicia en el mes de octubre, o realmente...? Conociendo más o menos a Rajoy, como lo conocemos, yo creo que no. Yo creo que el presidente Mariano Rajoy se ha tenido que tragar muchas palabras que dijo de cosas que no iba a hacer, que ha tenido que hacer, ¿no? Yo creo que está en un momento en el que ha tomado muchísimas decisiones y en las que ha dicho y en las que de decir una cosa ha hecho total y absolutamente lo contrario. Y bueno, hasta en propias declaraciones de él, ¿no? Que él, para solucionar el problema en España, según su visión, va a hacer lo que tenga que hacer, incluso cosas que él había dicho que no iba a hacer, ¿no?
esta es una realidad, pero en el momento actual en el que estamos, en el que ya han pasado las elecciones generales, en las que no se va a presentar a unas elecciones generales, en las que le queda todo un mandato por delante, todo una legislatura completa, prácticamente le quedan 4 años, Mariano Rajoy es presidente desde hace 5 meses o 6, bueno, pues la realidad es que si tuviese que tomar, o si le preguntasen, porque en muchísimas ocasiones le han preguntado, y concretamente hoy por la mañana le hacían la pregunta, bueno, ayer, perdón, con Angela Merkel, bueno, pues él era muy tajante y muy rotundo, que no tenía pensado tocar las pensiones. Yo creo que si lo tuviera pensado, pues no diría eso. Yo creo que la va a tocar. Yo te digo yo que la va a tocar. Haría otro tipo de declaraciones, ¿no? Yo creo que... Yo creo sinceramente que no la va a tocar. Yo creo sinceramente que no la va a tocar porque, entre otras cosas, cuando nosotros vemos los datos macroeconómicos que nos afectan, lo más importante, esa fiebre tan fuerte que teníamos con nuestra prima de riesgo, donde prácticamente en 3 días, bueno, pues ha bajado 100 puntos, ¿no? Cuando la bolsa se dispara a 8.000 puntos, cuando la tasa de paro no está creciendo tanto, cuando hay medidas que se han tomado, como es la recaudación, como es la de la subida del IVA, la subida de los IBI, la disminución el aumento de jornada laboral, la disminución de salario, bueno, pues todo esto va a hacer que al final, que el objetivo primordial es que en el año 2013, bueno, pues nuestro déficit esté por debajo del 4%. Bueno, pues si con estas medidas no hace falta tocar esa, yo creo que sinceramente no la va a tocar, y esa es mi opinión. Yo sinceramente, porque entre otras cosas Mariano Rajoy es una persona muy, podríamos decir, muy tranquila, muy pausada, y que bueno, que no se aventura a decir cosas de las que él no esté seguro, y si lo dice es porque está seguro, ¿no? Yo creo que está en una postura y tiene una capacidad o tiene una cantidad de información que le están diciendo que no la va a tocar. Por eso dice que no la voy a tocar tan tajante y contundentemente, ¿no? Si no, a lo mejor diría otro tipo de declaraciones, y además estamos muy acostumbrados a oír declaraciones de muchísimos políticos demagógicas, o que le preguntas una cosa, te responden otra cosa, o te preguntan ellos a ti, ¿no? Tienen esa habilidad, y yo creo que Mariano Rajoy, cuando le preguntan, oigan, las pensiones, ha dicho que no tiene pensado tocarlas, es porque yo creo sinceramente que no tiene pensado tocarlas. Carlos, ¿qué te parece, bueno, el conflicto del tema del puerto de la Luz de Las Palmas con el tema también de Tenerife, que estalló un poco ahí en cólera el alcalde de Santa Cruz, que no había derecho, que el puerto de la Luz recibiera pues las perras que va a recibir de Europa y tal y cual, y un poco ya en pie de guerra reclamando... Estamos hablando de la red de transporte europea, de la red europea del transporte, con datos que tiene el Ministerio de Fomento, donde el puerto de la Luz de Las Palmas es de los 3 primeros puertos de España, junto al puerto de Algeciras y Barcelona. ¿Y qué le pasa a los chichis? Aunque el tema se ha enfriado un poquillo, no sé si con el tema de la festividad mañana de la Virgen del Pino... Probablemente sea esto. Bueno, para no liarnos mucho y explicarle un poco a los televidentes de Canal 13 Digital en qué consiste esto, la red de transporte europea consiste, bueno, que se le da una financiación a las infraestructuras que cumple con una serie de condiciones, ¿no? Y bueno, el puerto de la Luz cumple con esas condiciones y se le da. El puerto de Tenerife no la cumple y ya está. No las cumple y ya está. También es cierto, y también tenemos que ponernos en la piel de la gente de Tenerife, lo que ellos dicen, ¿no? Hay una serie de condiciones que están, pero bueno, también es cierto que nosotros los canarios estamos en una posición geográfica, una posición de insularismo, de que somos isla y de alejamiento, en la que las reglas que se nos aplican deberían de ser diferentes, ¿no? Ellos también, cuando dicen eso, tienen razón. Lo que sí es cierto que lo que hay ahora hay unas reglas que el puerto de la Luz de Las Palmas las cumple, por lo tanto puede optar. Y Tenerife no las cumple, pues pero también es cierto lo que dicen ellos, pero es que son reglas que son muy complicadas para cumplir para ellos, ¿no? Yo creo que ellos también, esto la Unión Europea debía de tenerlo en cuenta, como para otras muchísimas cosas, ¿no? No solamente para esto. Lo que está claro es que este puerto tiene más volumen de carga de contenedores, el tema de las relaciones también económicas entre África y desde el punto de vista comercial, y después también la entrada de cruceristas, que ellos decían que su puerto tenía muchos cruceristas, pues no, ha aumentado más el número de cruceristas aquí en el puerto de la Luz de Las Palmas, que todos lo sabemos, que los fines de semana esto está lleno de turistas comiendo por todos lados, y eso es la realidad. Bien, ya para finalizar, porque el compañero ya me ha dicho ya que ya estamos finalizando,
Quería hacer un apunte, a ver si tú sabes, si tú tienes idea qué le pasa al señor Ronaldo, que está triste, el pobrecito, que no llega a final de mes, no sé, que está comiendo comida en los contenedores de basura. Pues la verdad es que me da... El pobrecito Ronaldo cobra al día nada más y nada menos, diariamente, 27.400 euros. O sea, lo importante es tener, sí, pero este señor se pasa de castaño oscuro dos cosas, ¿no? Sobre el problema en de este Cristiano tema, Ronaldo. pobrecito. Vamos a ir a A mí la consolarlo. verdad que estoy seguro que muchísimos televidentes de Canal 13 piensan lo mismo, es que me da absolutamente igual si Cristiano Ronaldo está triste o no, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Después también ha habido mucha demagogia en el sentido de, bueno, todo lo que cobra Ronaldo... Pero llama la atención que sea noticia, realmente, o sea, es que, por este eso, tipo de por personas, eso, porque para mí es un personaje, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si es bueno o malo, pero para mí es un personaje que este señor cobre ese dineral teniendo en cuenta de que toda la polémica, el tema del plan prepara, que si se da el plan prepara, que si no se da, y que hay personas que malviven con 400 euros al mes, donde ningún miembro de su familia tiene para yo comer. Creo que también es fácil de... esa es una crítica fácil también que se puede decir. En verdad, hay gente que vive con 400 euros al mes y Cristiano Ronaldo gana casi 30.000 al mes, ¿no? Esa es otra realidad, es una realidad que está ahí, pero también hay que decir, en favor a lo mejor de Cristiano Ronaldo, que ya anteriormente he dicho que me da igual si está triste, la verdad que lo siento, bueno, que se mejore, que se le quite la tristeza y que se alegre. Bueno, es que los futbolistas estos, los deportistas de élite, que ganan estas cantidades de dinero es porque las generan, ¿no? Su venta de imagen, su venta de su situación o los equipos que juegan o el fútbol que dan. ¿Qué hacen estos futbolistas? Generan esa cantidad de dinero. Para ayudar a los demás. ¿Estos son insolidarios? Vamos a ver. Bueno, yo creo que habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, bueno, habrá de sí, todo. Yo sí, no sé exactamente si... Bueno, también hay muchos deportistas que ayudan de manera anónima, ¿no? Altruistamente, casi todo. Y que no lo sabemos, sí, que no trasciende a los medios de comunicación. Yo no sé, por lo tanto yo no voy a juzgar, ¿no? Él es dueño de su dinero, él también paga sus impuestos como el resto de los ciudadanos que cotizan en España, y espero que se sea, y que si quiere colaborar, que colabore, ¿no? Bueno, si le sobra el dinero, que lo reparta entre los que menos tienen, ¿no? Exactamente, ¿no? Sería un Robin Hood. Ya para finalizar, el turismo en el sur de Gran Canaria, en la zona de Mogán, ¿cómo está comportándose ya en el mes de septiembre? ¿Una época buena? El mes de septiembre es una época, como todas las del año, son buenas para el clima, pero digamos que es una de las partes más flojas de la temporada o del año turístico, ¿no? El mes de septiembre, sobre todo los primeros 15 días, son bastante flojos, pero también se utilizan, bueno, para muchísimas plantillas, pues coger sus vacaciones, ¿no? Y que también son necesarias y también se lo merecen, porque hay que recordar que el trabajo en la hostelería es uno de los trabajos más complicados y más duros, entre otras cosas porque los horarios son los horarios que hay horarios partidos, horarios continuos, horarios muy... Sales de trabajar a las 12 de la noche, o sales a las 2 de la mañana, o trabajas de noche, o por ejemplo cuando mañana es el día de Canarias, el día del Pino, bueno, pues exactamente, muchos trabajadores pues tienen su día festivo, pero el sector de la hostelería no es así, ¿no? El sector de la hostelería es un trabajo muy duro, muy complicado, y en el que, bueno, prácticamente vives para trabajar, ¿no? No es uno de esos trabajos en los que te da tener más cancha para disfrutar o estar con tu familia, ¿no? Por lo tanto, que hayan estas épocas en el año donde disminuye el turismo es importante, porque también así los trabajadores del sector de la hostelería, bueno, pues también tienen sus merecidas vacaciones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Pineda, por estar aquí esta noche. Gracias, compañero. Gracias a ti, Manuel. Espero que la entrevista de hoy con el compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado. Recordar también, pues felicitar a todas las pinos, y que si van a Teror, pues que tengan mucho cuidado con el sol y sobre todo cuidado con la carretera. Muy buenas noches, Gran Canaria.